La idea entonces era compartir un poco el trabajo de esta policlínica, que te cuento que el otro día le contaba a Freire, que empezó hace 10 años, cuando él me hizo ver sin querer un paciente de estos. Mirá, Me dijo, vení, que yo estoy acá, estoy por terminar la policlínica y ya te lo quedas vos, estos pacientes. Y bueno, se ve que él tenía unos cuantos, y bueno, me invitó, y empecé a, sin querer, juntar esta patología. Este, y bueno, ya te digo, a 10 años, porque había recién empezado el grado 2, hacía unos pocos meses, ponerle un año o menos de un año. Y bueno, y ahí empecé a juntar y ver algunos datos con Alejandra Machado, que fue una de las que empezó conmigo. mirá, Alejandro había hecho la monografía final, había hecho, y bueno, empezamos a reclutar pacientes y tal. Una de las que empezó conmigo fue Alejandra. ujú. Este, y bueno, hoy en día, concurriendo así frecuentemente, tengo cerca de entre 50 a 55 pacientes. Siempre hay alguno nuevo. Hoy justo llamé a uno nuevo que me enteré, no sé ni quién me lo pasó. Nosotros Este, vimos uno la, hoy en la policlínica con David Bravo, un posgrado de primero. Vimos ajá, que no estaba diagnosticado. Este, ajá, sí. Después igual, después te lo comentamos. bárbaro, bárbaro. Y bueno, entre la mayoría de ACE, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública y ACE, algunos mutuales y también del interior del país van llegando. Los mutuales sobre todo son derivados muchas veces quieren la opinión de otro que vea más esta enfermedad, porque ya te digo, no es tan frecuente que el cardiólogo la siga y la vea, y bueno, Ujú. el cardiólogo clínico, ¿verdad? Y bueno, tenemos 7 fallecidos, uno que está en estudio y algunos que están en el interior más lejos y no vienen de Salto, Artigas, algunos lugares medio lejos que no han enganchado, digamos. Pero todos estos son los doctores que han estado en este trayectoria: Daniel, Alberto, Gerardo, Ignacio, Sebastián, Albistur, Oscar. Muchos de ellos han estado, porque claro, cuando yo estaba en mi grado 2, los residentes venían conmigo, los que estaban de posgrado también. Entonces, bueno, fueron muchos de los que han acompañado. Y bueno, después por ser honorario, digamos, la mayoría tuvieron que dejar, ¿verdad? En cuanto a la población, las características, la mediana para la edad es de 42 años aproximadamente, desde el mínimo que tenía, 17 años, hasta los 76 años. 33% son de sexo masculino, 67% de sexo femenino, y algunos son hipertensos, el 20 y pico por ciento, ¿verdad? Que después vamos a explicar por qué no es una enfermedad hipertensiva y si es una hipertrófica. El Ujú. 36% de los pacientes presentan disnea de esfuerzo, otro 36% presentaron síncope en alguna vez, 48%, casi la mitad, tienen antecedentes familiares de la enfermedad. ¿Ah? Y bueno, este otro dato de la resonancia es por un estudio en especial que hicimos para el Congreso que importaba, Ujú. ¿verdad? Y bueno, definiendo entonces la miocardiopatía, hay varias definiciones. Algunas, por ejemplo, se define como el aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo, ¿tá? Más raramente del ventrículo derecho, pero que se asocia en un porcentaje que no se puede explicar únicamente por condiciones de sobrecarga, ¿verdad? No quiere decir que un hipertenso no la puede tener, es que únicamente no sea esa la causa. Este, Está caracterizado por un ventrículo izquierdo engrosado, ¿verdad? En aumento, en ausencia de otro trastorno que la pueda explicar, claramente. Puede ser sistémico, amiloidosis, enfermedad de Fabry, defectos congénitos que puedan asociar y producir este grado de hipertrofia. En realidad, a los efectos clínicos, lo que lo va a definir es un grosor mayor de 15 milímetros en el ecocardiograma, que es el gol estándar, digamos, o hipertrofia septal asimétrica, que está definido con una relación septum-pared igual o mayor a 1,3. ¿Ah? Eso sería la definición que hoy en día el screening es el ecocardiograma y que complementamos con la resonancia, ¿verdad? Sin olvidar que es una enfermedad primaria del miocardio, causada por cambios genéticos, de los genes que codifican las proteínas del sarcómero. Todos los días descubren mutaciones,
El otro día leí que había más de 1500. Es impresionante la cantidad de mutaciones porque hay ahora un buen estudio de esto. Pero es una enfermedad dentro de todo, algo no rara o infrecuente, es frecuente, con un patrón autosómico dominante, por lo cual en las familias se repite y se hereda. Y el trastorno es el cardíaco hereditario, el más común de los cardiológicos, ¿verdad? Y con una prevalencia de 1 en 500. El tema es que esa prevalencia ha bajado con los estudios, ha aumentado, perdón, ha bajado, no, ha aumentado con los estudios genéticos, que se ha llegado a 1 en 200. ¿Está? Haciendo el estudio genético, esa prevalencia aumenta mucho. Y bueno, va a llevar la enfermedad fundamentalmente a hipertrofia ventricular, con disarray, y finalmente fibrosis cardíaca con todo lo que, con lo que todo conlleva clínicamente a, la, a lo más temido que es la muerte súbita, ¿verdad? Y a las arritmias ventriculares malignas. Vos me parás si precisás algo. No, perfecto. ¿Ah? Fundamentalmente, el 60% de los casos es causado por estos dos genes, por eso que ven ahí en rojo. El gen MIH7 es ese que codifica para la beta-miosina, para la cadena pesada, y el gen MIBP-C3, que codifica para la miosina. Esos dos genes son la mayoría de los casos, ¿verdad? El 10% se lleva los casos de los genes de las troponinas, troponina T, troponina I y lactina. Un 10% se asocia la enfermedad a otras enfermedades como hablábamos, Noonan, ataxia de Friedrich, otros síndromes cromosómicos que no vemos en la adultez, que lo ven los pediatras, ¿verdad? Los cardiólogos pediátricos, y en la cual ya se diagnostica, porque como tienen múltiples malformaciones, bueno, está el diagnóstico. Y hay un porcentaje, cerca del 20-30%, que no hay una mutación, es una mutación única, no familiar, digamos, pero que no descarta la enfermedad. No hay mutaciones directamente asociadas a tal gen, pero bueno, igual no se descarta. Con respecto a esto, a los estudios genéticos, ahora hay paneles para hacer, cuestan unos 5.000 podido, hay familias enteras ¿Cuánto que cuesta? estarían, ¿eh? ¿Qué decís? No se entendió bien, no entendí bien. Que hay paneles Sí. para el estudio genético, que estaría bueno, que hay familias enteras portadoras de la enfermedad, y hay algunos que no se sabe si algún hermano, algún padre que la tenga o no la tenga, antes del desarrollo de la hipertrofia, estaría bueno saber si es portador de la enfermedad. Por el riesgo, digamos, a no debutar con una muerte súbita. ¿Ah? Conseguir la posibilidad de hacerlo. Perfecto. ¿Me escuchás? Sí, en un momento se entrecortó ahí. Te cortó, sí, ya vi, sí, porque te avisa. Ah. Esta es la parte clínica más conocida, como es la hipertrofia en esta enfermedad. Tenemos la primera a la izquierda, la asimétrica no obstructiva, que es el desarrollo del septum, de hipertrofia del septum, fundamentalmente con la pared del ventrículo izquierdo, pero sin alteraciones en el tracto de salida, sin alteraciones en la válvula mitral que se asocien, por lo tanto es no obstructiva. La obstructiva, que es la más frecuente, es la hipertrofia del septum asociado a alteraciones de la pared del ventrículo izquierdo y la presencia de este SAM, ¿verdad? Que es el tironeamiento de la valva anterior de la mitral, que va a producir en el tracto de salida esta obstrucción, que muchas veces es la causante de los síntomas, la mayoría de las veces. Después tenemos la hipertrofia concéntrica, que es tanto del septum como de la pared, y es simétrica. Y después tenemos la forma apical, que es menos frecuente, por lo menos en nuestra población, muy frecuente en los asiáticos, y que tiene características determinadas y un electro que lo acompaña también determinado. Todo lo cual lo vamos a ir a buscar para el diagnóstico en la ecocardiograma, ¿verdad?
Acá están el establecimiento de Marón de los 4 tipos de hipertrofia, y que después en el año 86 agregaron 2 tipos más, que fueron los de la concéntrica y la apical. Pero en principio existía solamente la hipertrofia septal con algo más. Eran las características de la hipertrofia en el ecocardiograma. A ver si está el dibujito acá o en la otra. No. Cuando nos enfrentamos a las formas clínicas, nos enfrentamos a esto, ¿verdad? A la septal asimétrica, a la tipo concéntrica, a la apical, a la medio obstructiva, ¿verdad? Y hay una presentación que es menos frecuente y que generalmente se detecta por la resonancia, que es la hipertrofia aislada de los músculos papilares. También está como entidad de la miocardiopatía, menos frecuente, y prácticamente el riesgo de muerte súbita en estos pacientes es muy bajo. Tiene esa característica, porque es aislado y después se va a ver en la evolución si progresa o no, pero esa es la forma de presentación. A veces por eco lo ven, ¿no, Arturo? Sí, se puede ver, sí, los músculos Se puede papilares ver. se ven, casi se ven siempre. El Seguro. tema es que uno esté avispado para poder detectarlo, si no viene con sospecha, ¿no? Clínica. Claro, si no viene con dato clínico, Si con no viene con algo, dato seguro. clínico, a veces pasas por alto y después Ujú. volviendo. Bien, sí, 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 sí. Eh, En principio, entonces, un ¿cómo dato comienza la interesante valoración? que, Bueno, sí, no, un dato interesante que en el eco, cuando uno tiene la duda, digo, vos vas a plantear otra, seguramente esto o también eso, pero cuando uno tiene la duda del sí, diagnóstico, es bueno fijarse en el ventrículo derecho, porque si tiene hipertrofia del ventrículo derecho, como que apoya el diagnóstico, ¿no? Porque una cardiopatía hipertensiva, por ejemplo, apoya, no, exacto, no va a comprometer el ventrículo derecho. exacto. Tiene poca sensibilidad, pero alta especificidad Claro, si lo encontrás, exacto. ¿no? Bien. Eh, cuando nos encontramos con el enfermo, lo primero que hacemos es la historia familiar, en cuanto a si tiene antecedentes familiares de muerte súbita, si tiene enfermedad miocárdica hipertrófica familiar también, o si viene por síntomas o puede venir por screening. Puede ser el hijo de alguien que sufrió una taquicardia ventricular, está implantado, o alguien que tuvo una muerte súbita. Hay muchos escenarios, digamos. Pero hay una cosa fundamental que es el electrocardiograma, que hasta en el 90% está alterado. Prácticamente nunca es normal. Si tiene la enfermedad hipertrófica declarada, digamos, prácticamente es muy poco frecuente que esté normal el electrocardiograma. Puede haber sobrecargas históricas de cavidades izquierdas, puede haber ondas Q patológicas que simulan infartos, ¿verdad? Que sean a causa de fibrosis. Pueden haber ondas T gigantes negativas, pueden haber trastornos de la repolarización inespecíficos, bloqueos de rama, desviación del eje, hasta fraccionamiento del QRS. Y yo puse un par de electros como para mostrarte de los pacientes de acá. Pero el concepto es que el electro, en general, Es patológico. si tengo la duda, no va a ser normal. Es muy heterogéneo, y bueno, desde que es una enfermedad genética, que puede hacer una hipertrofia que no esté explicada con nada, hasta debutar con una muerte súbita, como decimos. El diagnóstico, bueno, fundamentalmente apoyado en el electro, la placa no la utilizamos mucho, el ecocardiograma y la resonancia. Y bueno, los síntomas va a ir desde el asintomático totalmente hasta una historia de taquicardia ventricular, FA, síncopes, disnea, dolor torácico. Y bueno, la gama es muy amplia, como que hay que dividirla en dos líneas. La línea de la enfermedad y su prevención como muerte para la muerte súbita, y la línea del tratamiento y el tratamiento, digamos, farmacológico o no farmacológico. Pero que como que tiene dos corrientes, ¿verdad? Para seguir. Hay un diagnóstico que es el preclínico, que vemos en algunos pacientes que, por supuesto que acá no, porque no tenemos el genotipo todavía muy
aceitado, pero puede ser genotipo positivo y fenotipo negativo. Es decir, que no solo que sea sintomático, sino que aún antes de la hipertrofia sea portador del gen. No todos los que tienen el gen van a ir a desarrollar la enfermedad. Porque se ve que es ambiental, que lo ambiental también altera y afecta, y no todo el mundo con ese mismo genotipo desarrolla la enfermedad o no, y la severidad de esa enfermedad también. Así que hay variantes. Hay una desorganización de los miocitos, aumento de la matriz, llevan a un amplio espectro de anomalías en la clínica. Puede llevar isquemia de pequeño vaso, por supuesto, porque habitualmente tienen grandes vasos epicárdicos y isquemia miocárdica de pequeño vaso, disfunción sistólica, primero la diastólica, que siempre está presente, la sistólica en un bajo porcentaje, bueno, insuficiencia cardíaca y trastornos del ritmo supra y ventriculares, ¿verdad? Esa como que es la clínica más general. Este es un electro de ejemplo de hipertrofia, ¿verdad? Esto es un ejemplo que vos lo ves y decís, esta mujer no tiene solamente, o este hombre no tiene hipertensión arterial solamente. Realmente está muy alterado, ¿verdad? Con esas Q en la cara lateral, ¿verdad? Que es bien de fibrosis y es bien típico de esta enfermedad, que muestra esa Q que confunde mucho con isquemia, esos trastornos de repolarización fortísimos que tiene y ese fraccionamiento en el septum que se ve muy claramente con ese notch ahí en B1, B2, ¿no? Que viene a ser esa SR, pero menor a 120 milisegundos y que se lo define como notch, que habla sobre el enlentecimiento intraventricular realmente. Está traduciendo como fibrosis. Pero bueno, eso se da después de que ya tenemos la enfermedad diagnosticada y está estudiado el enfermo, ¿no? Pero lo que tiene que llamar la atención es el electrocardiograma. ¿Está? El ecocardiograma, bueno, finalmente se usa como parámetro más de 15 milímetros como diagnóstico, pero en familiares, en portadores del gen o en familiares, incluso números menores, 13 o 14, ya pueden estar alertándonos de la enfermedad, ¿no? Porque a veces en edades de la adolescencia o en la madurez temprana todavía no ha desarrollado su máximo de milímetros, digamos, el septum. El strain, vos podrías contarnos algo de lo que yo puse ahí, pero lo estábamos usando bastante para diferenciar y para hacer seguimiento. Sí, sí, hay una disminución clara del strain, no tanto como la amiloidosis, y eso permite distinguirlo un poco. La amiloidosis es la que más deteriora el strain. Y lo otro que es característico de la miocardiopatía hipertrófica es la pérdida del gradiente. Normalmente hay una deformación, digamos, un strain que es mayor en la base y va disminuyendo hacia el ápex. Y acá en este caso es todo igual. Hay una pérdida de ese gradiente. Es un elemento. Y es precoz con respecto a la disfunción sistólica, ¿no? ¿Cómo? Es Claro, precoz. Claro, y habla también de que hay disfunción sistólica aunque la FEBI sea normal. Porque, ¿qué Aunque pasa? no la tengamos bien cuantificada, seguro. Claro, Bueno, eso es lo importante. Para seguro. etapas más, por lo menos para detectar antes la disfunción sistólica clínica, digamos, o con la FEBI en el eco estándar, ¿verdad? Claro, claro. Es una cardiopatía típica que, digamos, revela o demuestra que la FEBI es un mal marcador de función, digamos. Exacto. O sea Porque empieza supra, exacto, porque si la cámara es pequeña, como la FEBI está vinculada al tamaño de al la cámara, tamaño. la cámara es pequeña, Ujú. puede estar conservada, pero en realidad Conservada o aumentada, ¿verdad? Porque muchas aumentada. veces vemos 78, 75 de FEBI. Claro, claro. Este, como es una relación entre lo expulsado, digamos, y el volumen diastólico, como el volumen diastólico la relación esa está mantenida,
porque no está dilatado el corazón, la FEBI de alguna manera mm, marca un valor normal cuando en realidad la función de la fibra está deteriorada. No es, exacto, exacto. Bueno, así que por eso también me va a servir como seguimiento, como también para los gradientes, para ver los gradientes como están pre-tratamiento y post-tratamiento, y como screening en familiares, que sean portadores de la enfermedad, algún familiar, y bueno, haya que es obligatorio hacer, ¿verdad? Y bueno, todo esto que estamos hablando, de función diastólica, la cavidad ventricular como está, prácticamente algunas están en un eje corto, creo que obliterada prácticamente, ¿no? En sístole. Claro. La dilatación de la aurícula izquierda, que acompaña muchísimo la enfermedad también, buscar el SAM y la obstrucción y su severidad en reposo y en maniobras dinámicas. Acá está el dibujito de nuevo, lo agregué para que vieran los tipos de hipertrofia con sus caras y sus paredes, y el tipo 5 la concéntrica y la apical. Pero es la diapositiva previa. Y bueno, como diagnóstico diferencial, siempre a mí de repente me mandan alguno que no sabe si es un hipertenso severo, o si es que tiene la enfermedad, o si... La estenosis aórtica es fácil porque se levanta el obstáculo y se terminó. El tema es la cardiopatía hipertensiva y el deportista. Son los dos, digamos, análisis más importantes que hay que hacer en estos pacientes. Y después está como diagnóstico diferencial las otras enfermedades raras que dijimos que se asociaban, y hay algunas que se asocian, por ejemplo el vehíno compactado, hay pacientes que se dice que, yo tengo creo que dos, que la parte, digamos, que el desorden genético comparte con el vehíno compactado y que serían diferentes variantes, pero hay, en los congresos, yo me acuerdo en un congreso internacional, que habla mucho, Ochoa, que habla mucho de este tema, hablaba de que el vehíno compactado comparte la genética con la miocardiopatía hipertrófica, y que bueno, que a veces hay variantes de los dos, en la resonancia se comparte, digamos. Que por supuesto le da un peor pronóstico aún, ¿no? Con respecto a la clínica y la diferenciación de la miocardiopatía con la hipertensiva, generalmente la miocardiopatía es hipertrófica, es asimétrica, no es concéntrica como la hipertensiva. Los espesores parietales son muy superiores a 15, muchas veces llegamos a 30, son hipertrofias masivas. Generalmente tienen más o menos una historia familiar, o genera la duda, de repente un padre muerto a los 50 años, de muerte súbita sin diagnóstico, y que puede asociar el SAM y los gradientes, ¿verdad? Sabiendo que la hipertensiva también tiene, el gradiente no es muy raro de ver, es muy raro de ver altos gradientes, pero se acompaña también. Y que, bueno, el espesor más de 15, 17, como mucho 18, es poco frecuente en la hipertensiva, y bueno, y no hay historia familiar para nada, ¿no? Es como lo más, el punto más diferenciación que hay que hacer para diferenciar es la eco, es lo que nos vamos a... Igual ahora tenemos la otra herramienta que es la resonancia, ¿verdad? Que nos va a servir. Y en corazón de atleta, que también, yo por ejemplo tengo un muchacho de unos 20 y pico de años, que por rugby, es el entrenamiento que tiene, y bueno, 2 resonancias ya vamos y estamos por saber si tiene la enfermedad o no. Se desentrenó por 3 meses, parece que bajó 1 o 2 milímetros o 3, poquita cosa. Lo ve Lluveras también, lo ve el profesor porque es particular de él. Y bueno, todavía no tenemos. Por ejemplo, sería un candidato importante a hacer un estudio genético, ¿no? Claro. Primero porque quiere seguir entrenando como entrena y es un jugador. Tengo 2, otra que hace venado sincronizado. Y bueno, y ellos quieren descartar la enfermedad porque realmente, si es de competitivo, no lo pueden hacer. Le decís que desentrenen 3 meses y se quieren morir.
Entonces es muy importante el estudio genético en este tipo de pacientes que son jóvenes, además. Alicia, ¿y lo evaluaron con strain? Sí, Sí, este está evaluado con strain también. ¿y qué? No dice mucha No, cosa el no strain, permitió ¿sabes? discriminar. No permitió discriminar mucho. No, no, Bien. no, pero a veces hay que repetir los estudios, ¿viste? Mm, A veces hay que repetir. está bien. Y bueno, lo más importante en el diagnóstico es inmediatamente estratificar el riesgo. Decime después si voy muy rápido, No, ¿tá? bien, bien. Estratificar el riesgo, que es lo más importante. Son pacientes que ya googlean y lo primero que googlean es la muerte súbita, por lo cual están absolutamente aterrorizados con razón, porque claro, es lo que primero aparece cuando se habla de la enfermedad. Y bueno, los de riesgo establecidos, ya conocidos, son la muerte súbita, previa, la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, la hipertrofia masiva, que se define a mayor o igual a 30 milímetros en algún sector, la historia familiar de muerte súbita previa, un síncope, pero sin prodromos, realmente un síncope bien documentado, la taquicardia ventricular no sostenida en el Holter, y la respuesta anormal al ejercicio, que es que la curva presora sea plana o hipotensión, ¿verdad? En el ejercicio. Hay algunos que también se están tratando de integrar en las guías, por ejemplo, el realce tardío de Gadolinio ya se integró, mayor a 18%, ¿verdad? Se sabe que la obstrucción de tracto de salida es un factor, no es de los más importantes, pero porque es tratable, pero también tiene su peso. Y bueno, algunas mutaciones se asocian mucho a mal pronóstico, no tenemos experiencia. Y bueno, y después la disfunción diastólica o sistólica severa, otras enfermedades, digamos, como enfermedad coronaria asociada, también van a empeorar el pronóstico, digamos. Pero los establecidos de mayor riesgo son los de la izquierda y es lo que son los que hace años se manejan estos, ¿verdad? Son los que buscamos habitualmente. Pero este score desde el 2014 nos ha facilitado mucho, en el cual con un modelo matemático, rápidamente con la edad, el máximo de la aurícula en milímetros, ¿verdad? El máximo del septum, el gradiente, historia familiar de veno sostenida y el síncope inexplicado, nos va a dar un riesgo de 5 años. Esto está en una aplicación fácil de hacer, se lo hacemos a todos. Un riesgo menor cuando te da un 4%, menor a un 4%, no tiene indicación de cardiodefibrilador. Esto es sobre todo para la indicación de cardiodefibrilador y no va a servir ni en gente joven, muy chiquita, en adolescentes o en menores a 17 años, y tampoco va a servir en el deportista. En el entrenamiento tampoco sirve. Este score es para población general, digamos. Si da uno entre 4 y 6% es un riesgo intermedio, se discute el cardiofibrilador, y mayor al 6% es un alto riesgo, está indicado. Por suerte el Fondo Nacional de Recursos está bastante alineado con esto y lo está cumpliendo. A veces hay que hacer alguna carta explicando que, bueno, algún otro, porque la primera se rechaza, pero está bastante alineado y a los que son mayores del 6% incluso le hemos tenido que hacer recursos de amparo para que salga el cardio porque no sale. Y vos tenés todos los criterios, tenés veno sostenida, tenés, yo qué sé, tremenda hipertrofia y bueno, si llega a ese número, realmente hay que pedirlo. ¿Tenés alguno con ¿Tá? cardio en la policlínica, ¿Con Alicia? qué? ¿Con ¿Con cardiofibrilador qué? tenés alguno? ¿Alguno? No sé si 10 Ah, mirá, pila. 10. Sí, pila. Mirá, Unos cuantos. No mirá. tengo el número exacto, pero unos cuantos, sí. Ah, mirá. Algunos implantados algunos tengo con cardiofibrilador y sin resonancia, porque paró, resucitó, le pusieron el cardio y nos quedamos sin la posibilidad de resonancia.
Ahora la tecnología con algunos cardios lo permite hacer, pero Claro, yo todavía nunca hice con claro. cardio, la verdad que no. Ujú, Pero sí, hay muchos. ujú, Hay algunos operados, algunos... Lo que no tengo es ablación septal, mirá, pero miectomía sí. listo, mira, sí. Y Bien. bueno, y la resonancia nos va a dar el fenotipo, qué tipo tiene de hipertrofia. Ahí puse criptas miocárdicas porque es una cosa que se asocia, es algo que se asocia y no lo tengo muy claro todavía. En esta enfermedad no lo tengo demasiado definido. Mm, Y bueno, va a haber, hay pacientes que no tienen por una eco, no tienen el diagnóstico y lo tienen por la resonancia, porque ujú, hay sectores que no alcanzamos a ver con la sí, ecocardio. Que eso es algo que de repente algunos piensan que no, que si la eco es negativa no la tiene la enfermedad. mm, Y realmente hay sectores que no llega a visualizarse y mm, bueno, y se logra el diagnóstico por resonancia. Va a servir mucho para diagnóstico diferencial, estratificación de riesgo, sobre todo la fibrosis, eso que hablábamos de mayor de 15-18%, ver si está solamente en el punto de inserción, como a veces está, o es mucho más extensa, y claro, bueno, eso empeora el pronóstico, ¿no? claro. Sí, yo La me acuerdo resonancia cuando ¿Mm? estaba Natalia Lluveras, todavía estaba de grado 2 y, Sí, y encontramos un paciente que por el eco no tenía nada y tenía una miocardiopatía, una hipertrófica, con una hipertrofia muy localizada de la cara inferior, que no lo habíamos visto. ajá, Sí. claro, no, sí, sí, Y venía creo que pasa por eso, síncope o por arritmia, no me acuerdo de arritmia ventricular, y con la resonancia claro. parecía una hipertrofia, pero marcada, ¿viste? Que había Ujú. pasado Sí, desapercibida. pero que no era accesible por la eco, Sí. seguro. Y bueno, y ahí está, hay unos ejemplos de realce tardío, que es lo que me va a hablar de la fibrosis, ¿verdad? Que detecta una cicatriz, una necrosis, pero de como lo caracteriza en la resonancia que ponen de aspecto no isquémico, ¿no? Puede Mm, ser un patrón unifocal con un puntito ahí solamente como en el septum, puede ser de ambos ventrículos, puede ser multifocal o puede ya ser difuso con una larga extensión de realce tardío. mm, De los que tengo cardio, la mayoría tienen patrones con extensa fibrosis. Eso va de la mano totalmente. mm. ¿Tá? Está quedando menos de un minuto, nos conectamos de nuevo, ¿está? Sí, cómo no. ¿Qué? Cierro o espero que se caiga. Eh, para que lo cerramos y lo volvemos a abrir, ¿está? Así Dale, empezás con dale, tratamiento. dale. Salimos y entramos. Perfecto.